damos las gracias a nuestro Señor que nos da esta oportunidad y privilegio de encontrarnos. Bienvenidos, amada familia, queridos amigos, a este espacio que como Iglesia Cristiana Dios es Fiel compartimos todos juntos para poder ser edificados en la palabra de nuestro Señor. Como siempre, les pedimos que por favor nos acompañen en este tiempo de oración. Amado Señor, queremos entregar nuestros corazones a ti. De todo corazón, Señor, queremos reconocer nuestra fragilidad, reconocer nuestra humanidad, nuestra debilidad y entender, Señor, que comparados, Señor, con otras personas podemos ser mejores o peores, pero no podemos nosotros colocar nuestra mirada en un ser humano. Tenemos que colocarla en ti, Señor, el hacedor de vida, el único varón perfecto, al único en el cual nosotros debemos vernos, reflejarnos, compararnos para ser retados y seguir, Señor, siendo transformados por el poder de tu Espíritu de acuerdo a la imagen del varón perfecto. Por eso, Señor, nos presentamos a ti con humildad, rendidos, humillados, reconociendo que en nuestras fuerzas nada podemos hacerlo y que solamente dependemos de ti. Así que, amado Padre, este cántico lo hacemos de todo corazón y te pedimos, Señor Espíritu Santo, que sigas tratando en nuestras vidas. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Podemos levantar las manos hacia el Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, vamos, que se escuche su voz. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. aunque tenga 1000 problemas, aunque tenga 1000 problemas, cuando levanto mis manos, comienzo cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir
mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Señor, nos postramos delante de ti, nos rendimos ante tu presencia y con humildad y reverencia, Señor, queremos una vez más entregar nuestra mente y nuestro corazón. Tú conoces nuestras debilidades, nuestros sueños, las cosas que nos inquietan, Señor. Aún cuando parece que todo sigue ya más normal, aún hay retos que enfrentar, hay problemas económicos, hay problemas a nivel de salud, hay problemas, Señor, a nivel de carácter, en relaciones familiares. Hay tantas cosas, Señor, que no sabemos cómo proceder, cómo hacer. Nos rendimos, Señor, delante de ti. No podemos acudir a nadie más sino solo a ti, Señor. Y por eso, Padre Santo, en esta noche levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón, levantamos todo nuestro ser, humillado, Señor, para pedirte que seas tú tocando nuestras vidas, que sigas tú transformándonos, que sigas tú utilizando las circunstancias que nos sigues permitiendo vivir para que podamos tomar decisiones sabias de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por todo lo que sigues haciendo en nuestra vida. Y gracias, Señor, también por seguir cuidando de nuestra provisión diaria. Sin importar si esta es mucha o poca, Señor, sabemos que tú eres fiel. Tú conoces también nuestras necesidades a nivel económico y descansamos, Señor, en que tú tienes el control de todas las cosas. Hacemos nuestra parte, a veces tal vez hasta muy limitada, pero sabemos en quién confiamos. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Presentamos las ofrendas delante de ti, reconociendo que esto es un mandato y que lo hacemos no para hombres, sino para ti, Señor. Porque en esto también encontramos bendición al rendirnos delante de ti, Señor, y declarar que nuestra provisión viene de ti. Te adoramos, Padre. Y ahora, Señor, en esta noche queremos también ser retados a través de la exposición de tu palabra. Utiliza la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva, Señor. Queremos mejorar en nuestra calidad de vida espiritual. Queremos que nuestra fe siga creciendo y sabemos que eso sucede al escuchar la palabra de verdad. Por eso disponemos nuestra mente y nuestro corazón y te pedimos, Señor, una unción muy especial sobre nosotros para poder recibir este tiempo de enseñanza. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amados hermanos, la bendición de mi Señor sobre cada uno de ustedes. Bendecidos de poder disponer nuestro corazón, nuestra mente para escuchar la bendita palabra del Señor. Amados, el día de hoy vamos a topar un tema realmente importante que es acerca de la fe. Más de uno dirá, pero ya he escuchado yo mensajes acerca de la fe. Pero el tema de esta noche es la fe a prueba. Cuando nuestra fe es puesta realmente. Y para esto yo te pido que por favor abras tu Biblia en Daniel capítulo 3, por favor. Libro de Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 3. Y vamos a ver este segmento que por lo menos en la versión Reina Valera dice rescatados del horno de fuego. Vamos a leer desde el versículo 1 en esta noche. Vamos a leer desde el versículo 1 al 12 y la siguiente lección continuaremos con este capítulo. La fe a prueba es el gran tema. Si tú piensas que solamente la fe de otros va a ser probada, estás equivocado. Tu fe y la mía también tienen que ser puestas a prueba. Dice Daniel capítulo 3, por favor, versículo 1 al 12, dice: el rey Nabucodonosor
Hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos, y su anchura era de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa del salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, dice, al oír todos los pueblos el son de bocina, la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Versículo 11. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. La fe puesta a prueba. Bueno, mis amados hermanos, entramos entonces en materia. Estamos en Daniel capítulo 3, hemos revisado desde el versículo 1 al versículo 12. Amados, la bendita palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con una claridad tremenda que la fe de los creyentes, de los verdaderos creyentes, debe ser purificada como el oro. Que la fe de los creyentes a veces es purificada como el oro, pasando a través del horno de la aflicción. En muchas ocasiones es así como se prueba la fe. El apóstol Pedro dice en su primera carta que es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas. Diga conmigo, es necesario que seamos afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada nuestra fe en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Así que, hermanos queridos, el oro se prueba con fuego y la fe de los cristianos también.
Nunca se olvide de esta verdad. El oro se prueba con fuego y la fe de los cristianos también. No siempre serán pruebas severas, gracias a Dios, gracias a su misericordia, pero de seguro, amados, habrá momentos cuando sentiremos que el horno de la aflicción se está calentando más de lo habitual. De la misma manera, su gracia siempre será consonante con la magnitud de la prueba. ¡Qué hermosa misericordia de Dios! La palabra dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Para que podáis soportar, el Señor dará. Con la tentación viene la salida. Dios no ha prometido, amados hermanos de la iglesia cristiana, Dios es fiel, y qué bueno que nosotros tengamos la bendición de poder tener la película clara, hermanos. No con pseudos evangelios, con falsas enseñanzas, con teologías chuecas. No, amados, tengamos claridad de esto. Dios no te ha prometido, ni a ti ni a mí, y Dios no ha prometido a ninguno en su iglesia a través del tiempo. Dios no ha prometido librarnos de todas las pruebas, pero sí ha prometido guardarnos en medio de ellas. Te repito, Dios no ha prometido librarnos de todas las pruebas, pero sí ha prometido guardarnos en medio de ellas. Es más, ha prometido darnos la salida juntamente con la tentación. Así que las pruebas vendrán, mis amados. Tarde o temprano vendrán. Pero el Dios de toda gracia ha de usar esos periodos de prueba, esos periodos de tristeza, de tribulación, para glorificar su nombre y para fortalecer nuestra fe. Y ese es el orden de importancia. Dios usará esos tiempos de prueba para que su nombre sea enaltecido, para que su nombre sea glorificado y para que de paso nuestra fe sea fortalecida. Qué lindo entender esto, amados hermanos. Un ejemplo de lo que estamos compartiendo esta noche lo encontramos precisamente en la historia que narra el profeta Daniel en el capítulo 3 de su libro. Hemos leído los primeros 12 versículos. Así que en este punto de la historia, Daniel y sus amigos tenían probablemente alrededor de unos 20 y tantos años de edad, eran jóvenes. De hecho, eran muy jóvenes aún cuando tuvieron que afrontar esta prueba de fe tan severa. Vamos a aprender algunas lecciones. Sin embargo, nos dejaron estos jóvenes un testimonio impresionante de lo que significa ser fieles a Dios, sin importar el precio que tengamos que pagar por ello. Amados, este mensaje trae un desafío a la iglesia en este tiempo donde nuestra fe tiene que ser probada, como lo vamos a ver más adelante, sin importar el precio que tengamos que pagar. Diga conmigo, sin importar el precio. Aquí se ven a los verdaderos creyentes, o a los pseudo creyentes, o a los hinchas del cristianismo. Quiera el Señor impactar nuestros corazones con el ejemplo de estos jóvenes, con la firmeza que nos dejaron estos jóvenes, aún a riesgo de sus propias vidas. Veamos en primer lugar la prueba. Este capítulo nos va a llevar 2 programas, pero vamos esta primera parte hasta el versículo 12, que lo hemos leído del 1 al 12. Veamos por favor la prueba. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Dice que la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia.
Y envió el rey Nabucodonosor, estamos leyendo versículo 1 y 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen, ¿quiénes? Los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, póngale video, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Consideremos estos dos primeros versículos del capítulo 3. Ahora, hermanos queridos, nosotros no sabemos en qué momento el rey de Babilonia mandó construir este monumento, aunque es muy probable que haya sido a raíz de lo acontecido en el capítulo 2. Usted lo puede ver, capítulo 2. Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor había visto en sueños una imagen inmensa, grande, con la cabeza de oro, la cual representaba su imperio. Recuerdo que el año anterior hicimos una serie de estudios con respecto al libro de Daniel, que fue muy enriquecedor para la iglesia. Refresquemos un poquito la memoria. Nabucodonosor en el capítulo 2 les decía, había visto en sueños una imagen inmensa con la cabeza de oro, la cual representaba su imperio. Tú eres aquella cabeza de oro, le dice Daniel al interpretar su sueño, ahí en el capítulo 2, versículo 38. Usted puede leer, por favor. Capítulo 2, versículo 38. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y Él te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. De ese sueño que tú viste, Nabucodonosor, que tiene la cabeza de oro, tú eres la cabeza de oro. Ahora, en el capítulo 3, Nabucodonosor manda construir una estatua inmensa, grande, de aproximadamente unos 26 metros de altura. Al parecer, iglesia amada, su orgullo, el orgullo de Nabucodonosor se había inflado por lo que había dicho Daniel. Recuerda, ¿qué le dijo Daniel? Tú eres esa cabeza de oro. Es posible, de seguro, su orgullo se había inflado. A pesar de que su reacción inicial había sido muy distinta, muy prometedora. ¿Recuerdas? Daniel concluye su narración del capítulo 2 diciendo, mire, en el versículo 46 y 47, dice, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, imagínate, y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel y dijo, mire lo que dijo Nabucodonosor, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio tremendo. Entonces el rey Nabucodonosor se humilló, dice, ante Daniel y mandó a que ofreciesen presentes de incienso. El rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Parecería que aquí hay un verdadero reconocimiento. Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este sueño que tuve, este misterio que era para mí, y me has dicho que yo soy esa cabeza de oro. Amados, indudablemente este hombre había quedado profundamente impresionado. Diga conmigo, profundamente impresionado. Eso, tenga esa palabra. Impresionado cuando Daniel le reveló el sueño y la interpretación. Pero su impresión no produjo resultados permanentes. Porque un tiempo después ordenaba precisamente construir una estatua de oro en su propio honor para que todo el pueblo la adorara. Esto nos enseña algo, iglesia. Que alguien puede quedar profundamente impresionado con un mensaje.
Alguien puede quedar profundamente impresionado con un tiempo de alabanza y adoración. Alguien puede quedar profundamente impresionado al ver cómo Dios se mueve en medio de su iglesia. Pero nos enseña que las impresiones del corazón, por profundas que puedan parecer, no deben equipararse a la verdadera conversión del alma, hermanos. Una cosa es impresión y otra cosa es conversión. Nabucodonosor estaba profundamente impresionado, pero no estaba convertido. Como dice el comentarista bíblico T. Robinson, dice, podemos tener nuevas nociones y nuevas impresiones, pero no una nueva naturaleza. En otras palabras, podemos tener nuevas impresiones sin haber sido transformados. Debemos entender entonces que entusiasmo y conversión no son sinónimos. No es lo mismo entusiasmarse con el Evangelio que convertirse de corazón al Señor Jesucristo. Iglesia amada, es por eso que muchos quedan desconcertados y dicen, pero ¿cómo? Si yo le veía tan emocionado en las cosas de Dios, tan impresionado por lo que pasa en la iglesia, y ahora míralo, ¿qué pasó? Está renegando de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Amados, una vez más, iglesia cristiana, Dios es fiel, tengamos claridad nosotros, por favor. Entusiasmo y conversión no son sinónimos. No es lo mismo entusiasmarse con el Evangelio que convertirse de corazón al Señor Jesucristo. Eso explica, hermanos queridos, una vez más, ¿por qué, por ejemplo, muchas personas hacen profesión de fe después de un servicio o en campañas evangelísticas? Luego no muestran en sus vidas los frutos del verdadero arrepentimiento, de una verdadera conversión. Es más, algunos ni siquiera vuelven a pisar jamás el umbral de una iglesia. No los vemos nunca más. Sin embargo, pasaron al frente. Fueron impresionados. Pero una vez más, emoción con conversión no son sinónimos. ¿Está conmigo? Amados, aquí podemos ver nosotros de manera tan clara cómo Nabucodonosor estaba impresionado pero no convertido. Y poco tiempo después mostró lo que realmente había en su corazón. Este enorme monumento que mandó a construir era probablemente para honrar a los dioses babilónicos, claro, pero también para honrarse a sí mismo. Así que esa humillación final que vimos en el capítulo 2, esa supuesta humillación, ese supuesto reconocimiento de quién es el Dios de Daniel, su humillación al final había sido superficial, mis amados. Una mera apariencia de humildad, pero no una verdadera inclinación del corazón ante la grandeza y ante la majestad de Dios. He ahí la razón por la que los incrédulos permanecen en su incredulidad, aunque muchas veces se pueden impresionar y hasta emocionar. Los incrédulos, al igual que Nabucodonosor, también, al no ser convertidos, también han levantado una estatua en su honor. Y se niegan los incrédulos rotundamente a destruirla para adorar al único Dios vivo y verdadero. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Repitamos esta bienaventuranza del Señor. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir? Quiso decir dichosos, felices, bienaventurados aquellos que son conscientes de su propia indignidad. Bienaventurados, dichosos, felices aquellos que son conscientes de su propia bajeza. Y vienen humillados a los pies de Cristo, clamando por misericordia y perdón. Entonces, bienaventurados ellos, porque el reino de los cielos está reservado para tales personas. Gloria a Dios. Amados, nadie llegará al cielo con su orgullo inflado. Nadie llegará al cielo, ni entrará por la puerta estrecha que lleva a la salvación, si primero no destruye su estatua de oro, porque por esa puerta estrecha no cabemos, por esa puerta no cabemos con la estatua. Existe un solo Dios, y no somos ni tú ni yo Dios. Ese Dios está en los cielos y merece ser servido, amado y obedecido con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. Nabucodonosor sufrió una impresión muy profunda. Esto ténganlo. ¿Qué experimentó? Una impresión muy profunda. Pero en el fondo de su corazón seguía siendo un idólatra. Y como no era suficiente para él adorarse a sí mismo, también emite un decreto en el que ordena que todos se postren ante la estatua, o de lo contrario serían arrojados en un horno de fuego. ¡Qué tremendo! Fueron pues, dice, vamos a leer desde el versículo 3 al 6, por favor, Daniel capítulo 3, versículo 3 al 6. Dice, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre sobre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amados, ¿qué situación? Este hombre había traspasado los límites de su autoridad como rey. Amados, es que hay una línea tan finita de que los gobernantes traspasen los límites de su autoridad, como presidentes, como reyes, como gobernadores, como lo que quieran. Y nosotros debemos tener mucho cuidado cuando las autoridades, a las que hay que honrar, orar y bendecir, han traspasado sus límites. En este caso, eso sucedió. Ahora Nabucodonosor quería gobernar la conciencia de sus súbditos. Es muy posible, amados, que en todo esto hubiera una mezcla fatal de política y religión. Adorar la estatua era un reconocimiento del poderío de Nabucodonosor como persona, de la grandeza de su reino y del poder de sus dioses con minúscula. Así que negarse a postrarse ante ella no solo era un acto blasfemo desde el punto de vista religioso, pagano, sino también de insubordinación y rebeldía desde un punto de vista político. Tremendo, hermanos queridos. Así que en la mente distorsionada de este rey pagano, orgulloso,
Una falta tan grave solo podía ser castigada con la muerte. No inclinarse ante esa estatua. Ante tal amenaza, hermanos amados, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mire, versículo 7 dice: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, dice: todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mire, todos los pueblos, naciones y lenguas, menos 3 jóvenes. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron, menos 3 jóvenes judíos. 3 jóvenes que no estaban dispuestos a hacer concesiones ni comprometer sus principios. El día de hoy, cuando la iglesia tiene que mantenerse firme con respecto a estas nuevas ideologías, donde te presentan que hay falta de tolerancia, donde te dicen que cómo es posible que todavía pienses de esa manera. Yo pregunto, ¿cuántos hombres y mujeres de la iglesia cristiana Dios es fiel no están dispuestos a hacer concesiones ni comprometer sus principios? Bueno, esto nos lleva a una segunda escena de la historia, la respuesta de la fe. Esta escena consta de 3 partes. Hoy vamos a ver hasta dónde avanzamos. Estos 3 jóvenes son acusados, el rey reacciona a la acusación y luego los jóvenes responden a la amenaza del rey. Veamos en primer lugar la acusación. Dice, y quiero que por favor leamos desde el versículo 8 al 12. Dice: por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, a estos 3. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Sus nombres: Sadrach, Mesach, Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Tremendo. Esta es la acusación. Amados, uno de los misterios de este capítulo es dónde estaba Daniel cuando todo esto sucedió, porque la historia no lo menciona. La respuesta más segura que podemos dar es que no lo sabemos, aunque es muy probable que no estuviera en Babilonia o al menos en la capital del imperio, porque si no, de seguro se unía a estos 3 varones. No obstante, sus amigos sí estaban ahí, de modo que Dios no se quedó sin testimonio en aquella ocasión. Aunque Daniel pudo haber estado en otro lugar, Dios no se quedó sin testimonio. Ahí tenía sus representantes. Así que ahora les animo, iglesia amada, hagamos un esfuerzo de imaginación y pongámonos en lugar de estos jóvenes. ¿Qué le parece? ¿Qué hubiéramos hecho usted o yo? Estos jóvenes hubiesen podido escoger el camino de la justificación o el camino de la racionalización. ¿Por qué? Porque estos jóvenes pudieron haber dicho: bueno, todos los pueblos, todas las lenguas se están postrando, todas las naciones se están postrando. Pudieron haber dicho, en otras palabras, todo el mundo está cediendo, incluso otros judíos. ¿Por qué tenemos que ser nosotros los más fanáticos y recalcitrantes? ¿Por qué tenemos que ser nosotros los extremistas? Pudieron haber dicho eso.
Pudieron haber dicho, además, si nos matan, ¿quién testificará de Dios entonces? De hecho, dirían, nuestros cadáveres dañarían la reputación de Dios. Ya fuimos derrotados por los babilonios y ahora nos van a echar en un horno de fuego a nosotros que hemos sido fieles a Dios. Esta gente pensará que Él no cuida de los suyos, así que más bien cedamos. Pudieron haber dicho. Pudieron haber dicho, después de todo, no es más que una estatua. ¿Cuál es el problema? Es una imagen. Dios no sabe, Dios sabe. Él conoce nuestro corazón. Y Dios sabe que no estamos adorando esa imagen. Parece muy familiar, ¿no? De lo que oímos muchas veces. Dios mío. Dios sabe que no estamos adorando la imagen. Que estamos cumpliendo un requisito externo, una mera formalidad. Amados, los cristianos nos encontramos muchas veces en un dilema similar a este. No necesariamente con la amenaza de perder la vida, pero sí corriendo el riesgo muchas veces de perder el trabajo, de perder amigos, de familiares que te quieren dar la espalda, corriendo el riesgo de que se burlen de nosotros o nos difamen. Así que no es fácil tener el coraje de ser distintos, pero Dios pide que seamos distintos. No es fácil. Y mucho menos para un grupo de jóvenes, como era el caso de Sadrach, Mesach y Abednego. No es fácil tomar la determinación de nadar contra la corriente y no hacer lo que todo el mundo hace, sobre todo cuando algunos profesan la fe, comienzan a ceder también. Constantemente, amados hermanos, y no es nuevo, sentimos la presión de bordear los límites, de caminar, pero justo en el límite, ¿sí? De tal manera que en el límite, no caigamos al otro lado. Así que ahí estamos en el límite al punto de, sí estamos cerca del mundo, pero no tanto. Cerca de sus valores, pero bueno, quiero estar en el límite. La presión de violar la ley moral de Dios o de ir en contra de nuestra conciencia, involucrándonos en cosas que no nos convienen. Amados, el mundo también tiene su horno de fuego para los que deciden postrarse como hombres y mujeres para los que deciden portarse como hombres y mujeres de valor. El mundo también tiene su horno de fuego para los que toman la determinación de portarse con valentía. Como hemos recomendado al pueblo de Dios que por favor usen las redes sociales de forma responsable, marquen la diferencia. Por lo tanto, eso es algo que el mundo, cuando ve a gente determinada, el mundo no soporta. Diga conmigo, no soporta, hermanos, no soporta. Si hay algo que le enciende la ira a un cobarde, es ver a una persona defendiendo valientemente su integridad. Si hay algo que le ofende y que le enciende ira a un cobarde, es ver a una persona con convicción. El coraje del íntegro expone y saca a luz la cobardía del que cede. Un creyente que está dispuesto a desafiar al mundo por su fe, molestará grandemente al que no se atreve. Imagínate la escena, cientos de miles de personas, incluyendo a un montón de judíos, postrados ante una estatua, temblando de miedo por el decreto del hombre más poderoso del mundo, mientras que 3 jóvenes de unos 20 años aproximadamente permanecen de pie en medio de la multitud. Amados, era imposible que eso pasara desapercibido. De inmediato, algunos varones caldeos vinieron y acusaron, dice versículo 8, vinieron y acusaron maliciosamente a los amigos de Daniel. Esta frase en la Reina Valera traduce como esto de acusar maliciosamente, significa comer la carne de alguien. Su sentido metafórico, entendamos, es denunciar
con el propósito expreso de hacer daño. Esos hombres que acusan a estos 3 judíos valientes, estos hombres fingen estar molestos con estos judíos por haber desafiado la orden de su rey. Sin embargo, la realidad del caso es que estaban celosos, sentían envidia de aquellos jóvenes valientes que habían alcanzado una posición tan alta en tan poco tiempo. Quiero que notes la astucia con que actúan delante del rey. Versículo 12 dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Ahí está. Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Quiénes eran? Estos varones judíos que tú pusiste sobre los negocios. Tú los honraste poniéndolos en posiciones de preeminencia. Eso es lo que están diciendo. Y estos malagradecidos no han respetado tu autoridad, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua, desobedeciendo tu decreto. Amados, voy terminando. Los creyentes no debemos esperar que el mundo nos ame por portarnos rectamente, por hacerlo recto, más bien nos trae problemas. Muchos entenderán tus decisiones, muchos la interpretarán a la luz de sus prejuicios, de sus intereses egoístas. Muchos distorsionarán tus motivaciones, te difamarán, hablarán de ti a tus espaldas y te acusarán falsamente. Así que el que quiera hacerlo recto, el que decida actuar conforme a su conciencia, necesariamente tendrá que pagar un precio por ello. Y en ocasiones será un precio muy alto. Por eso dice Segunda de Timoteo 3:12, y termino con esto. Dice Pablo a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, y yo espero que tú lo subrayes, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amado Señor, gracias por la enseñanza que recibimos de estos jóvenes y el desafío, Señor, de mantenernos firmes. Bendice a tu iglesia, guárdalos de todo mal y que guarden esta tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y decimos todos amén. Dios les bendiga, mis amados.